Un sábado de primavera en el otoño de París despide al presidente Alberto Fernández en la primera parte de su gira por Europa e Indonesia. Tras los varios encuentros que mantuvo con el presidente Macron, ambos mandatarios llegaron a la conclusión de que es necesario elaborar una propuesta para detener la guerra en Ucrania. Esa propuesta seguramente será llevada a la cumbre de líderes de G20 que se desarrollará en Indonesia. Esa es la segunda parte del viaje del jefe de Estado argentino, que arrancará el próximo domingo y que se sumará a ese viaje el ministro de Economía, Sergio Massa. Concretamente, este sábado, Fernández mantuvo por la mañana una reunión con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y luego una conferencia de prensa con los periodistas argentinos acreditados en París. Buen día, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo les va? Bueno, empiezo por contarles un poco mi mirada sobre esta gira que empezó en Francia. Empiezo por agradecerle al presidente Macron la generosidad que ha tenido de hacerme participar de este Foro de la Paz, que es un foro que viene repitiéndose hace 5 años y que en este momento tiene una particular trascendencia por la situación que el mundo vive, por la situación que el mundo enfrenta. Participamos del foro y hemos tenido reuniones bilaterales y distintas charlas y encuentros con el presidente Macron. En las primeras reuniones pudimos hablar sobre la relación bilateral de Argentina con Francia, que es una relación que nosotros privilegiamos. Con el presidente Macron tenemos una mirada común sobre problemas que afectan a las mejores condiciones del desarrollo humano, temas vinculados al clima, temas vinculados al género, temas vinculados a la discriminación, temas vinculados a la paz, temas vinculados a los derechos humanos también. Pudimos hablar de las cuestiones que nos preocupan como países, que las cosas que tenemos en marcha, los proyectos que tenemos en marcha como países. Francia es un inversor importante en Argentina y por lo tanto, bueno, todas esas cuestiones las pudimos repasar. Tuvimos la oportunidad de hacer algo que hago desde que conozco a Emmanuel Macron, que es poder repasar la situación del continente, analizar cómo el continente está parado después de las últimas elecciones. Como siempre digo, encontrarme con el presidente Macron para mí es muy gratificante y me sirve de mucho, porque es una mirada que valoro de Europa. Tocamos también los problemas vinculados a la guerra, es un tema que venimos planteándonos desde hace ya varios meses, desde el momento en que le reclamé que por favor Europa entendiera que hay un hemisferio, que es el hemisferio sur, donde no vuelan las balas, pero donde se padece el hambre, donde los efectos de la guerra son efectos muy dañinos y que por lo tanto creemos que a la hora de encontrar una solución al problema bélico, el hemisferio sur tiene que estar representado. El presidente Macron eso lo ha compartido y precisamente de esas charlas que yo tuve con él y con el canciller Scholz surgió la presencia del hemisferio sur en la reunión del G7 que se celebró en Múnich hace unos meses atrás. Analizamos con el presidente Macron la preocupación, la situación actual del conflicto y la preocupación que tenemos y que tengo particularmente por la cuestión nuclear, por el uso de armas nucleares o por la posibilidad de que se bombardeen centrales energéticas nucleares. Le planteé la necesidad de que abordemos el tema con atención, que trabajemos para garantizar que eso no ocurra y quedamos con el presidente Macron, que viaja también a Malasia, a la reunión del G20, ver de allí, seguir reuniéndonos con otros líderes para poder hablar sobre los problemas que
sobre este tema que nos preocupa. Y ver de qué manera podemos en conjunto, dije algo que dije yo Malasia, Indonesia, perdón, Indonesia. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, gracias. Indonesia, a Bali. No, ese es el deseo de Pablo, ir a Malasia. No, gracias por aclararlo, gracias. Ir a Bali, en Indonesia, aprovechar la oportunidad de la presencia de otros líderes para seguir las conversaciones que hemos tenido en este caso nosotros. Con el presidente Macron también desde hace mucho tiempo vengo planteando la preocupación por el tema de Venezuela. En la percepción que yo tengo es una situación que no ayuda ni al contexto continental ni al contexto mundial, porque toda lógica que suponga marginar a un país o a una población solo trae malestar y desgracia para esos pueblos. Macron me propuso que aprovechando la reunión del Foro por la Paz, tratemos de volver a poner en marcha los mecanismos del grupo de contacto de los que Argentina es parte. Y lo hicimos. Ayer tuvimos una muy buena reunión con la canciller de Noruega, que ha hecho un trabajo que quiero destacar muy especialmente. Pudimos estar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y yo, y pudimos escuchar las posiciones de la oposición venezolana y del representante del gobierno de Venezuela que viajó a París. Y creo que es un buen inicio para reiniciar las conversaciones y ver de qué manera podemos ir superando los escollos que ha debido enfrentar Venezuela para que rija ya plenamente los derechos humanos y rijan plenamente la democracia. Tuve oportunidad de contarle a la mesa los trabajos en los que yo pude participar en favor de esos objetivos. Mis charlas con Michelle Bachelet, lo que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue haciendo, y el seguimiento que hice sobre el proceso electoral que comenzó con las alcaldías y con las gobernaciones, que va a concluir en el año 2024 con la elección presidencial, y pude contar la experiencia que he podido verificar, que son todas, es una experiencia positiva y es un camino, creo que se está llevando adelante, que puede ser muy útil para lograr el objetivo que todos queremos. El objetivo es básicamente que los venezolanos encuentren una solución. El objetivo, contrariamente a lo que nos pasó en los años de Trump, en no intervenir como países en Venezuela, sino acercar a los venezolanos a que ellos encuentren una salida y en todo caso ser nosotros una suerte de garantes de los compromisos que se van asumiendo. Y yo celebro que creo que hemos dado un paso muy importante ayer en ese sentido, y para América Latina eso ayuda mucho, y para el mundo también, porque la verdad es que marginar a los pueblos no es un buen camino para integrar un mundo que necesita integrarse. Nos vamos mañana para Bali, así no me corrige Pablo, en Indonesia, y vamos allí a ver de seguir las conversaciones sobre el tema Ucrania y el tema Rusia, y ver si podemos encontrar soluciones, que es lo que más nos preocupa. Para nosotros, como lo dije ayer en la oportunidad de la charla en la que pude participar del fórum, no es un buen momento para una guerra. El mundo ha padecido demasiado con la pandemia como para que ahora las muertes sobrevengan ya no por un virus, sino por las balas o los bombardeos de ejércitos. Como dije ayer, el mundo debe recuperar la paz inexorablemente. Nada hay más revolucionario en el presente que recuperar la paz. La verdadera revolución es alcanzar la paz en el mundo. Y en eso estoy empeñado, en eso estoy trabajando y en ese sentido seguiremos trabajando. Yo quiero agradecerle mucho a Emanuel el modo en que siempre
me ha escuchado, el modo en que ha atendido mis miradas y el modo también, por qué no decirlo, que me ha acompañado en esta lucha por hacer una América Latina más igual y más integrada al mundo. Vamos a seguir trabajando con él en el G20. Ya después hablaremos del G20. Por ahora solo puedo hablar de expectativas. Gracias a todos y todas por estar. Sé que hay preguntas. Presidente, buenas tardes. Alfredo Simón. ¿Cómo andas, bien? Presidente, focalizando el tema en la guerra en Ucrania, ¿piensa llevar una propuesta concreta a la cumbre de líderes del G20? Si es así, si esa propuesta va a ser compartida con el presidente Macron, si la van a hacer pública los dos o la va a llevar adelante usted. Y usted mencionó ayer en un momento que hace mucho tiempo que viene trabajando con Macron para tratar de encontrar una mesa de diálogo. ¿Analizaron la posibilidad de que usted y Macron se dirijan a algún punto del mundo, viajen a algún punto del mundo para encontrar justamente a las dos partes y a ver si se puede llegar a un acuerdo? La primera pregunta era si habrá una propuesta concreta de llevar al... Yo entiendo que la propuesta no es una propuesta de un país individual, sino que es una propuesta más amplia. Y por eso insisto en que la discusión salga del hemisferio norte y se traslade a todo el mundo. Cuando participamos en el G7, participó Argentina, participó la Unión Africana, participó India, participó Indonesia. Y justamente la idea era decirle al G7 que ese no era un problema de la OTAN con Rusia, ni era un problema de Europa con Rusia, ni era un problema de Rusia con los Estados Unidos, era un problema del mundo y que el hemisferio sur estaba pasándola muy mal. En un escenario en el que la FAO está pronunciando una hambruna que va a alcanzar a 300 millones de habitantes, que en su mayoría están en el hemisferio sur. Desde entonces vengo planteando que encontremos una solución entre todos y que entendamos, salgamos de la lógica bélica de dos que se pelean y tratemos de buscar una solución global. Yo quiero que Argentina esté sentado en esa mesa de la solución porque quiero encontrar una solución. Y lo que quedamos con el presidente Macron es hablar con otros líderes en el G20 para ver si podemos tener algún tipo de acciones ya más concretas en favor de constituir una mesa que recupere el diálogo y que empiece por el cese del fuego. Y también yo insisto en este punto porque todas las partes asuman un compromiso por no usar armas nucleares y por no bombardear centrales energéticas nucleares. Gracias a Dios con Macron nos entendemos muy bien, así que yo confío que algún paso en ese sentido, confío que podamos dar en el G20. Pero ya no depende de nosotros dos, depende también de la voluntad de otros. La segunda pregunta quedó contestada. Lo último era si habían analizado la posibilidad de encontrarse en algún punto. Bueno, yo cuando hablamos de tratar de recomponer una mesa de diálogo es parte de eso, ¿no? El diálogo que hay que recomponer no es entre nosotros, es entre Ucrania y Rusia. Y que nosotros debemos ayudar a ese diálogo. Tenemos que trabajar para que ese diálogo se concrete. Y lo que queremos es que cuanto antes eso se pueda lograr. No, gracias. Buenas tardes, presidente. ¿Qué tal? Mi pregunta va relacionada... Yo te escucho. Mi pregunta va relacionada con una de las reuniones que usted va a tener en los próximos días en Bali con Karina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, donde entendemos que va a tratar el tema de los sobrecargos y una posible reducción de ellos. Exacto un año que en el G20 de Roma hubo una promesa por parte del fondo de que esto podría llegar a suceder y no se registraron avances. Mi consulta es si cree que esta oportunidad puntualmente puede haber novedades sobre eso y también si cree que el fondo va a crear, como hizo en su momento para la pandemia, un fondo de emergencia, pero en este caso vinculado a la guerra de Ucrania y su impacto en el mundo. En la última charla que tuve con Cristina Georgieva telefónicamente,
yo le planteé las dos cosas de las que usted está hablando. En primer lugar, le hice notar a Kristalina Georgieva cómo los efectos de la guerra estaban dañando a todo el mundo, no solamente a Europa, no solamente a Rusia y a Ucrania, sino que a la Argentina, concretamente, la guerra le costó 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares que debimos pagar de más como consecuencia del costo de la energía, como consecuencia del costo de los fertilizantes, como consecuencia del costo de los alimentos. Y le volví a plantear la necesidad de que de una vez por todas se revisen los sobrecargos, que a nuestro juicio son un mecanismo muy injusto que afectan a los países más castigados por las deudas. Y que en un caso como Argentina, además, es consecuencia de un endeudamiento absolutamente irresponsable que se tomó. Ayer hablando con el presidente Macron, le volví a plantear el tema de los sobrecargos, le pedí que por favor Francia nos acompañe con el planteo y también le llamé la atención con un tema que por ahí no todos advierten, que sobrecargos también está pagando Ucrania. Entonces, creo que este es un muy buen momento para que, como Kristalina Georgieva ha dicho públicamente más de una vez, los programas sean revisados a partir de lo que ha ocurrido a partir de la guerra. Y seguramente será parte de la conversación, porque será a continuación de esa conversación telefónica que tuve con ella, donde todos estos temas los hablamos. Gracias. Román, te tengo visto. Ayer en la reunión que ustedes mantuvieron con los negociadores de Venezuela, se habló del relanzamiento de las negociaciones, y esto implica que los negociadores hacen su propia agenda de lo que tienen que resolver ellos, y los cuatro presidentes actúan como facilitadores. Ahora, hay una nivel donde seguramente se van a necesitar otros protagonistas que funcionan en el resto del cual se debería negociar, que también el bloqueo económico y las sanciones financieras. Ese en realidad es un levantamiento que está protagonizado por Estados Unidos a partir de las sanciones financieras. En ese contexto, antes de la reunión, o quizás después, ¿va a haber algún contacto con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con la Secretaría de Tesoro, para ustedes como facilitadores empezar a facilitar que al momento de la negociación entre los dos representantes de Venezuela esto empiece a distenderse para trabajar en paralelo con el otro aspecto que es político y derechos civiles? El Consejo de Seguridad de los Estados Unidos sabe perfectamente mi posición en este punto y sabe perfectamente cuál ha sido mi planteo permanente respecto de este tema, con lo cual podré llamarlo una vez más y decirle por enésima vez lo que creo. Lo que a mí me parece que ayer logramos es que vuelvan a sentarse a una mesa los que tienen que discutir, los venezolanos, en que encuentren una solución. ¿Quiénes? Los venezolanos. Si los venezolanos se ponen de acuerdo, se van a dar cuenta, y las dos partes, una de las partes lo tiene más claro que la otra, me parece, que las sanciones económicas no afectan centralmente al gobierno de Venezuela, sino que afectan al pueblo de Venezuela. La cantidad de emigrantes que tiene Venezuela tiene que ver con el hecho de que las condiciones de vida allí se hicieron muy difíciles como consecuencia de esas condiciones económicas en las que Venezuela quedó atrapada. Las sanciones económicas no son solo de los Estados Unidos. Ayer mismo la Unión Europea prorrogó las sanciones a Venezuela, con lo cual necesitamos que todos revisen este tema y necesitamos que las partes que están negociando, que son venezolanos, sean ellos los que pidan fundamentalmente devuélvanle a Venezuela los recursos que le han quitado, devuélvanle la posibilidad de negociar con el mundo, devuélvanle la posibilidad de volver a integrarse como nunca debió haber sido dejado de ser eso, y bueno, y que eso se concrete. Obviamente, en todas las conversaciones con el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, el tema de Venezuela conmigo siempre estuvo presente. Y siempre le he dicho lo que yo particularmente creía, que es exactamente lo mismo que dije ayer y exactamente lo mismo que diré mañana si la situación es la misma.
la última conversación que tuvo con Sullivan, que es el principal consejero de seguridad de Biden, trataron el asunto y dijo que están prefieren avanzar, o la respuesta fue vamos a vivir. No, la última conversación que tuve con Sullivan no versó sobre el tema de Venezuela. De cualquier manera, entiendo que es un tema complejo para los Estados Unidos y en todo caso hay que también respetar los tiempos de Estados Unidos para ver cómo se resuelve este problema. Y lo que espero es que tenga Estados Unidos la misma vocación que nosotros, de que en Venezuela se recupere la convivencia democrática y la plena institucionalidad. Nosotros trabajamos para eso, ¿no? Exclusivamente para eso. Nosotros trabajamos para que en Venezuela ya no haya más denuncias por violación a los derechos humanos, ni haya más denuncias por proscripciones políticas. Trabajamos para que el sistema institucional funcione plenamente y el sistema de derechos humanos funcione plenamente. Para eso trabajamos. Gracias. No, gracias. Gracias, Juan. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Andrés Fidanza, del diario El Peronista. Lo llevo un poco al plano doméstico. Le quería consultar por qué el gobierno optó por el bono para los trabajadores y no por la suma fija, el cumplimiento de la suma fija. Algunos socios del gobierno, los actores del Frente 2, venían reclamando eso. Sabemos que hay una situación compleja en la inflación, orillando los impuestos, y esa diferencia, ¿no?, entre bono y suma fija, uno más eventual, el otro más permanente. ¿Por qué eligió eso? Básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y lo que hay que dejar es funcionar las paritarias. Y las paritarias han tenido en cuenta toda esa realidad. Y la verdad es que interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares, porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios. Y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad. Pero nosotros tenemos que recuperar ese salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos. Y nosotros confiamos que el método de la paritaria es el método adecuado. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio. ¿Cómo? Con un bono. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a Buenos Aires lo veremos. Sí. Buenas tardes, presidente. Ignacio Ortiz. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Le quiero consultar, se va a cumplir justo un año del acto del Día del Militante en el que usted planteó dividir las candidaturas en una gran interna, todas las candidaturas, no solo la presidencial. Le quería consultar si sigue pensando lo mismo, si mantiene esa idea, si confía en sus posibilidades de ser reelecto, y a la luz de los cuestionamientos, algunos surgidos desde la cámpora, del kirchnerismo, si puede eventualmente declinar su candidatura o de qué depende si va a ser o no candidato. Gracias. Yo pensé que en París íbamos a evitar estas cosas, pero veo que no las tuve. Ni París me hace evitar estas cosas. No, pero muy simple. Lo que yo dije el 17 de noviembre es lo que creo. La verdad es que creo que esa idea que tuvo Cristina de poner las pasos fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que los partidos políticos no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre. Después el resto son todas especulaciones. Falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá dentro de un año. Yo tengo una preocupación, mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Y para eso haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra. Todo lo que deba hacer. Ahora sí, otro, gracias. Presidente, hizo la presentación formal de Cecilia Todesca para la presidencia de la BID, si nos puede contar el objetivo, la intención, y además esto requiere una negociación salarial en términos regionales,
porque hay un candidato de Brasil, porque hay varios candidatos. Si está trabajando, si hubo conversaciones y cómo va a evolucionar en todo caso la negociación política. Nosotros fuimos muy críticos de la actitud de Estados Unidos cuando puso a Claver Carone de presidente del BID. Rompió una tradición de muchos años desde su creación de que la presidencia del BID estaba en manos de países latinoamericanos. La ruptura de ese acuerdo, siempre quise que viniera por una decisión del gobierno americano de dejar sin efecto esa propuesta y volver a llamar a elecciones para que Latinoamérica elija un candidato. Pero no ocurrió. El presidente que propuso los Estados Unidos se fue por otros motivos. El BID fue creado en el año 59. La Argentina es uno de los principales accionistas. Junto con Brasil tiene el 11% de las acciones. Somos los segundos después de Estados Unidos, que tiene alrededor del 30% de las acciones. Desde el año 59 la Argentina jamás presidió el BID. Y yo siento que la Argentina tiene los merecimientos necesarios para presidir el BID. Quise además que sea una mujer la que presida el BID, la que pueda llegar a presidir el BID. ¿Por qué quise esto? Porque creo que sería muy importante que por primera vez el Banco de Desarrollo más importante del continente esté en manos de una mujer. ¿Por qué Cecilia Todesca? Porque la conozco muchísimo, sé de sus cualidades personales, sé de su capacidad técnica, sé de su inmensa honestidad y sé que puede ser una maravillosa presidenta del BID, que no solo la va a aprovechar Argentina, sino que la va a aprovechar todo el continente. Estamos conversando, porque también lo que queremos no es imponer un candidato, es tratar de lograr un consenso donde todos veamos en ese candidato al mejor candidato para la región. Nosotros creemos que en los tiempos que vive el mundo y en la historia que el BID tiene, la Argentina ha propuesto una gran candidata para presidir el BID, que es mujer, algo que el mundo también reclama, y que tiene una mirada regional absolutamente integradora, algo que América Latina y el Caribe necesitan. ¿Listo? Gracias a todos y todas. Muchas gracias.